Y bueno, hoy quiero terminar una serie de 3 mensajes, de tres sermones acerca de propósito. Yo pensaba terminar la semana pasada, pero después de que terminé la semana pasada, pues uno empieza a buscar qué es lo que Dios quiere, y ahí por la mitad de semana o finales, no recuerdo, Dios puso en mi corazón que ahondara un poquito más en el tema, específicamente en uno de los puntos, en uno de los principios que le he estado enseñando. Cuando estamos hablando de propósito, quedó muy claro que nos referimos al sueño de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un sueño acerca de ti? La intención de Dios para cada uno de nosotros, la asignación de Dios para nuestras vidas, los planes que Dios tiene para ti y a través de ti, lo que Dios pretende alcanzar en ti y a través de ti, la asignación de Dios para ti, la finalidad por la cual Dios te hizo. ¿Cuántos de los que están aquí están convencidos de que no vienen del mono? Diga conmigo, no vengo del mono, no. Ni de la naranja, ja. La cigüeña no me trajo, jo. Dios me hizo a mí. Y si me hizo a mí, me hizo con un propósito. No solamente venir a existir. Es más, no solo quitarnos el agua que tanta falta nos hace. Dios te hizo con un propósito maravilloso, una asignación. Entonces la plenitud de vida está en cumplir la asignación y el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Yo sé que hay una voluntad de Dios general, pero la voluntad de Dios particular. Entonces hemos hablado de descubrir el propósito, de enfocar en el propósito, no distraernos del propósito, concentrarnos en el propósito, mantenernos en el propósito, disfrutar el proceso para el logro y el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y el sermón pasado hablamos de proteger el propósito, porque si Dios te ha hecho con un propósito, el diablo tiene un propósito diferente y va a tratar de destruir el propósito de Dios en ti para cumplir el suyo. Y esa es la guerra que enfrentamos. Es la lucha de la que habla Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre. El enemigo quiere destruir, obstaculizar el cumplimiento de tu propósito, de desviarte. Entonces todo propósito de Dios para nosotros seguramente va a ser atacado. Y hablamos el sermón pasado de la manera en que podemos proteger el propósito. Y dijimos que hay que protegerlo de los sentimientos negativos que provoca el rechazo de aquellos que no entienden el propósito que Dios tiene para nosotros, o que entendiéndolo lo envidian, como el caso de los hermanos de José. ¿Recuerdan algo de eso? Proteger tu propósito de los sentimientos de amargura que produce el rechazo. Proteger tu propósito con la presencia de Dios. Mas Jehová estaba con José. Proteger tu propósito del pecado, que es el arma destructiva más letal de Satanás, para que no tengas un futuro, para que no tengas una esperanza en Dios, para que te alejes de Dios y separado de Dios nada puedas hacer. Y dijimos que la manera de protegernos o proteger nuestro propósito del pecado es siendo leales y fieles a Dios. Y no solamente a Dios, a los demás, así como José lo fue a Dios y a su amo Potifar. Hablamos también de que debemos tener una visión correcta del pecado. Y cuando hablamos de una visión correcta del pecado, es la visión que Dios tiene, cómo Dios ve el pecado. Porque hoy en día, pues la opinión de la gente es muy diferente a lo que Dios dice. Y cada quien tiene su propia visión del pecado. Y no es nuestra visión la que debemos tomar, ni la visión de otros, sino la visión de Dios, cómo Dios ve el pecado. Y José vio el pecado como un grande mal, ¿recuerda? Dijo, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? En la medida en que usted ve el pecado, es en la medida que le va a huir o lo va a cometer. Si lo ve como algo que destruye, usted se va a retirar. Pero si lo ve ligero, usted va a entrar. Y ahí es donde el diablo va a estorbarle en el cumplimiento de su propósito. Dijimos que una manera de proteger el propósito es cerrar el oído a las ofertas del tentador, huir de la tentación. Y dejamos claramente establecido que en cada tentación que enfrentamos al pecado, Dios ya tiene una salida. Y que en vez de concentrarnos contemplando el pecado, contemplemos la salida. Busquemos la salida que Dios ya tiene. Y una vez que veamos dónde está la salida, huir como José huyó de la tentación que estaba sufriendo por parte de la esposa de Potifar.
Y también hablamos de proteger nuestro propósito del orgullo. Pero el día de hoy quiero ahondar un poquito más en cómo es que podemos descubrir nuestro propósito, porque en el primer sermón hablamos de descubre tu propósito, concéntrate en tu propósito, mantén tu propósito, disfruta tu propósito, pero no ahondamos mucho en cómo descubrir tu propósito en Dios. Cuando hablo de descubrir nuestro propósito en Dios, es qué Dios quiere que haga, cuándo, cómo, dónde. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? En lo particular, nuestro propósito personal, su voluntad y propósito, su sueño para mí, para el individuo en lo personal. Efesios 1:9 nos dice que la voluntad de Dios es un misterio. Y un misterio es algo que no se entiende fácilmente. La voluntad de Dios para ti es un misterio. La voluntad de Dios para mí es un misterio. Y un misterio es algo que no se entiende fácilmente. Dice Efesios 1:9 que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, si la voluntad de Dios es un misterio, pues lo sensato es que lo descubramos, ese misterio, con la ayuda de Dios. Amén. Eso quiere decir que no es tan fácil descubrir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Además, el enemigo hace su trabajo e impide que podamos nosotros conocerlo de alguna manera. Pero ¿cómo descubrir el propósito o sueño de Dios para tu vida? Y te voy a dar algunos principios que te van a ayudar. ¿Están listos para recibirlos? Yo creo que le damos un aplauso a la Fe Centro. No les dimos la bienvenida. Dios les bendiga en la Fe Centro. Dios les guarde. Gracias por estar. Y a todos los que nos ven por internet. Amén. Y el primer consejo es muy sencillo. Cultiva una relación con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que sería el Espíritu Santo el que nos enseñaría todas las cosas. Y en todas las cosas incluye tu propósito. Jesús dijo, el Espíritu Santo te enseñará tu propósito junto con todas las cosas. Así es de que necesitamos cultivar una relación con el Espíritu Santo y preguntarle. Dicho sea de paso, los siguientes miércoles de junio vamos a tener noches con el Espíritu Santo. Este miércoles tuvimos una tarde y una noche hermosa con el Espíritu Santo. Y yo les invito a que podamos estar aquí llenándonos de la presencia de Dios. Ese misterio del que hablamos solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. Dios quiere revelar el misterio de su voluntad, su sueño, su propósito a tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para mí? Hay una voluntad que ya ha sido revelada, una voluntad general, una voluntad para nosotros como iglesia, para nosotros como humanos, que ya está revelada en la palabra de Dios. Solamente hay que leerla y descubrirla y que el Espíritu Santo nos convenza. Ya está. Pero el propósito particular, Dios te lo va a revelar a ti directamente. Por ejemplo, ¿cuántos creen que la voluntad de Dios es que estemos sanos? Yo creo que la voluntad perfecta de Dios es que estemos sanos. Hay gente que todavía piensa que la voluntad de Dios es estar enfermo. Es más, hay mucha gente que piensa que Dios le manda una enfermedad para purificarlo. La enfermedad no purifica. Lo único que purifica es la sangre de Jesucristo. Que la enfermedad nos haga voltear a Dios es otra cosa. Pero tú no necesitas que enfermarte para voltear a Dios. Puedes hacerlo sin enfermarte. Y la voluntad de Dios no es que estés enfermo. La voluntad de Dios no es que estés escaso. No es la voluntad de Dios. Tú no aceptes la escasez. Tú no aceptes estar escaso. Porque esa no es la voluntad de Dios. Porque si Dios alimenta a las aves y viste a las flores, ¿por qué no nos va a alimentar a nosotros? La voluntad de Dios es que tú y tu casa sirvan al Señor. Esa voluntad ya está expresada. La voluntad de Dios es prosperarte en todas las cosas. Ya está expresada. Pero el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, lo que Dios quiere para mí en lo particular, esa es una revelación del Espíritu. La palabra de Dios es la palabra logos, la palabra escrita. Y el Espíritu Santo toma de esta palabra y la convierte en rema. Y el rema es la voluntad revelada de Dios por su palabra, hablando directamente a tu corazón. Entonces necesitamos una comunión con el Espíritu Santo.
para tener ese rema, ese sentir, una seguridad, una convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Ahora, dicho sea de paso, una persona en su estado natural no puede conocer la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir. Una persona en su estado natural no puede conocer la voluntad de Dios. No puede. La Biblia dice que las cosas del Espíritu, para el que tiene una mente natural, es una locura. Y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario nacer de nuevo, para tener una mente nueva espiritualmente hablando, un espíritu nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Una persona que no ha entrado en una relación con Dios y ha renovado su mente por la palabra de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Para mucha gente, venir a una reunión de la una y estar 2 horas aquí, dicen: ¿qué onda con ellos? ¿Con eso se quitan sus traumas o qué? Es lo que la gente piensa. Les lavan el cerebro. ¿No dicen eso? ¿No se los dijeron también a ustedes? Cuando te digan eso, dicen: mira, lavan el cerebro y el corazón y los pensamientos, y lava todo el Señor con su sangre preciosa. Pero la gente no entiende, porque pues eso es estado natural. Si usted no nace de nuevo, no va a conocer la voluntad de Dios. Pensará, creerá, pero la única manera de entender la voluntad de Dios es por el Espíritu. Y teniendo una relación correcta con el Espíritu Santo, renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, como hijos de Dios tenemos derecho a esa bendición. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quieres de alguna manera conocer el sueño, el propósito, la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntale a Dios. Pregúntale al Espíritu Santo acerca de tu propósito. Pídele que te dirija al cumplimiento de su perfecta voluntad. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Orar es preguntarle a Dios y dejar que Dios nos conteste. Eso es orar. Hablar con Dios. Preguntarle cosas como: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde lo hago? ¿Qué piensas acerca de esto? Pedirle a Dios sabiduría para entender el propósito de acuerdo a Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay una versión que me gusta, como dice: si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Pero hay que preguntarle a Él. Si le preguntamos, Él nos va a responder. Preguntas como: Señor, ¿qué harías si tuvieras que decidir, Señor, lo que yo estoy decidiendo? Dímelo, muéstramelo. ¿Qué harías en mi lugar? Proverbios 3, versículo 6 nos dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Y Él enderezará nuestras veredas. Ahora, yo sé que hablar de descubrir el propósito, quizá para algunos digan: pues pastor, ya tengo 80 años, ya qué tanto me queda. Pues yo quiero decirte que a tus 80 años puedes conquistar la tierra prometida. Caleb tenía 80 años. Y a los 80 años fue y peleó por una ciudad llamada Hebrón. Y Dios le entregó a Hebrón a Caleb a los 80. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios le mostró su propósito? Tenía 80 el Moy. 80 años. Y Dios lo llamó a los 80 años para descubrir el propósito. Así de que, amados, los de arriba de 70, póngase las pilas. Si está ahí uno de más de 60, bueno, igual no lo vais a ofender, porque tiene 50, pero parece de 70. Pero si ves ahí que está uno de 60, a ver, levanten la mano todos los de 60 para arriba. Ahora sí, díganle todos. Pónganse las pilas, amén. Porque a tu edad Dios quiere darte propósito. Y si tuvieras 90 años, Dios te quiere dar propósito. Y si tuvieras 100 años, Dios te quiere dar propósito. Y si solamente vives 1 mes, 2 meses para cumplirlo, gloria a Dios, te moriste cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Ahora, si eres una persona de mediana edad, pues gloria a Dios, vas a la mitad del camino, te falta camino por recorrer, pídele a Dios que te muestre el propósito. Y si eres un joven, no se diga, los jóvenes, estás en la mejor edad para no perder tiempo en la vida. Estás en la mejor edad para descubrir tu propósito en Dios.
¿Cuántos de los que están aquí podrían decirle a los jóvenes que están aquí de menos de 25, 30, 25, 28, 19, 12? ¿A cuántos le pueden decir a los jóvenes: me hubiera gustado conocer a Dios a tu edad? Levanten la mano para que lo vean. Si ve un joven ahí así, dígale, sáquele la lengua, dígale: conoce a Dios a mi edad, a tu edad, porque algunos dirán, yo quisiera haber conocido a Dios a mi edad. Yo no tengo ese sentir, porque yo conocí a Dios muy, muy jovencillo. Y gracias a Dios, Dios ha guiado mi camino. He tomado buenas decisiones. Y no estoy traumado porque no me eché una cheve, no. Sí, porque yo jamás he tomado alcohol. Jamás, ni una cerveza. No sé ni a lo que huele, ni una gota de alcohol. Y me ven medio loco porque no tomé alcohol. No. Tú no necesitas el alcohol para cumplir un propósito maravilloso de Dios. No necesitas la droga, no necesitas nada de lo que el mundo ofrece para cumplir. Tú lo que necesitas es cumplir, conocer y cumplir el propósito de Dios. Amén. Segundo consejo: identifica tus dones, tus habilidades, talentos que Dios te ha dado. Hazte la pregunta: ¿para qué soy bueno? Identifica para qué eres bueno. ¿Qué es aquello que se te facilita hacer? Todo lo que sean talentos, habilidades, dones que Dios te ha dado, seguramente van relacionados para cumplir tu propósito. Porque Dios te hizo con un propósito y te está capacitando y dando la herramienta para que lo cumplas. Entonces esas habilidades que tú tienes, que otros no tienen, es porque Dios te dio un propósito diferente al de otros. ¿Me estoy explicando? Entonces tú no tienes ni siquiera que envidiar lo que otro tiene, porque lo que el otro tiene, Dios se lo dio para su propósito. Y a ti te va a dar Dios lo que tú necesitas para tu propósito. No pierdas el tiempo envidiando o queriendo lo que otro tiene, porque Dios no te lo dio a ti porque no lo necesitas, porque Él trae un plan diferente contigo. Y seguramente tus habilidades, talentos van directamente relacionados con tu propósito. Pero a veces queremos hacer lo que no debemos. Entonces yo no sé, mire, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, pero nunca fui bueno para el fútbol. Y yo quería que me invitaran los muchachos a jugar fútbol y nunca me invitaban. Yo andaba ahí con ellos y iban a hacer retas, ¿cierto? Y éramos 12, éramos 13. Y empezaban los dos capitanes, ¿no? Y empezaban: no, pues yo escojo a este. Primero echaban el volado, ¿verdad? ¿Quién escoge primero? Y el que ganaba pues escogía al mejor, ¿verdad? Y luego escogían al otro. Y yo estaba ahí, ¿y a mí cuándo me toca? Y a ver quién de los dos me toca. Y a ver. Y ya pasaban, llegaban al número 6 y nadie me escogía. Y Paco, no, hombre, te lo doy. O sea, teniéndolo, no teniéndolo, es lo de menos con ese tipo. Pero es que yo no fui hecho para eso. O no sé si les pasa, porque en béisbol sí soy bueno. Y no sé si les pasa de que de repente estábamos en el equipo de béisbol y había un muchachito que no lo hacía, pero el muchachito que no lo hacía, su papá era el dueño del bate, del guante y de la pelota. Y tenía que jugar, porque si no jugaba el muchachito, no había guante, no había bate y no había pelota. Y nos arruinaba el equipo, pero tenía que jugar. Entonces él no estaba en lo suyo. Entonces aprender las habilidades, los recursos, los talentos, lo que Dios te ha dado, tienen un propósito. No sé si ustedes han visto los programas donde va la gente a competir cantando. Hay unos que nomás van para que se rían de ellos, hermano. Como 10 veces arriba del tono en que va la canción, como 5 tonos arriba, no sé. Pero la gente quiere lo que el otro quiere. Pero es que si Dios no te lo dio, es porque tiene un plan diferente contigo. Y el mejor plan de Dios para ti no es el que le dio a otro. El mejor plan de Dios para ti es el que diseñó para ti.
Entonces no hay nada mejor que descubrir nuestro propósito en Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido, cada uno. Eso está diciendo que todos tenemos diferentes dones. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera los Corintios 7, 7. Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Pablo dice: no pueden ser todos como yo, porque Dios me dio un propósito especial a mí. Y si a otro le dio un propósito diferente, le tiene que dar la capacidad, el recurso, el talento y lo que necesita para cumplir su don. Los dones natos que Dios nos da cuando ya venimos con ellos. Hay gente que nace ya con ciertos dones. Dios te los dio con un propósito. Los dones espirituales que Dios nos da cuando lo conocemos y tenemos comunión con el Espíritu Santo son con un propósito. Los dones de Cristo, los que Cristo da, llevan el propósito de ayudarte a ti a cumplir tu misión, el sueño de Dios para tu vida. Entonces, como lo dije ahorita, seguramente los dones, recursos, habilidades, talentos están relacionados con el propósito de Dios para tu vida. David, por ejemplo, era bueno con la honda, ¿recuerdan? Y con la honda, un arma insignificante acabó con un gigante. Ahora, en esto de los dones hay que ser bien honestos y bien sinceros, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. No es que yo sí sé, no es que yo sí puedo, no es que yo sí sé, no es que yo quiero. Y como una cosa es que quieres y otra cosa es que puedas. Y queremos estar haciendo aquello por lo cual no fuimos diseñados. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué es lo que pasa? Te frustras tú porque no fuiste diseñado para eso. Y desgraciadamente afectamos también a los que nos rodean. Necesitamos nosotros ser honestos con nosotros mismos y no engañarnos pensando que fuimos diseñados para algo que no. Entonces de repente hay personas que ven en otros sus habilidades y dicen: es que yo creo que también lo puedo hacer. Pero no lo puedes hacer. Pero le preguntan a la mamá: ¿verdad que sí puedo, mamá? Y la mamá que va a decir: sí, mijito, usted es el mejor. Pues no le preguntes a mamá, pregúntale a un especialista que te diga la verdad. La mamá siempre te va a decir: sí, mijo, usted puede todo. Es que la mamá con tanto amor no oye, no ve. Pero le preguntamos a la gente que nos va a dar por nuestro lado. No sé si me estoy explicando. Ahora, a todos Dios nos dio la oportunidad de cantarle a Él. ¿Cuántos le han cantado el día de hoy? ¿Y los demás qué hicieron este día? ¿Cuántos le han cantado al Señor con todo su corazón? Pero no a todos nos dio la oportunidad de estar aquí al frente, ¿verdad? Entonces de repente hay gente: no, es que no, esa chinita, no, hombre, yo canto mejor que la china. Sí. El flaquito ese, no, hombre, si me oyeran a mí. Y lo van con la mamá, ¿verdad que yo canto? Sí, mijito, yo no sé por qué no lo ponen. No, ve con un profesional que te diga la verdad, para que te des cuenta si realmente es lo tuyo. Porque si no es lo tuyo, no vas a ser pleno. No es que no quiera Dios que lo sirvas de esa manera, pero es que no te diseñó para eso. ¿Están conmigo? Sí. No es que Dios haga acepción de personas, no, es que a cada uno le ha dado un plan. Si Dios le diera un plan a uno y a otro no, sí sería acepción de personas. Pero si Dios nos dio un diferente plan a cada uno, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y nos ha hecho con un propósito. Dice la Biblia que la mano derecha no le puede decir a la mano izquierda: no te necesito. Ni el pie derecho al pie izquierdo: no te necesito. Pero a veces la mano quiere ser cerebro y el cerebro quiere ser mano. Imagínense si de repente el cerebro quisiera ser mano y tuviera la capacidad de querer ser, y la mano cerebro y el dedo gordo panza, no sé, andaríamos todos mal. Pero dice la Biblia que Dios le dio a cada uno una función con un propósito. Para eso Dios te diseñó. Y sabes, no hay mejor cosa que descubrir tu propósito en Dios. Así es de que esos dones, esos talentos, esos recursos, esas habilidades, lo más seguro es que te van encaminando al propósito que Dios tiene para ti. Número 3, identifica claramente aquello que te apasiona hacer. Eso también puede ayudarte a descubrir el propósito. Ahora, no todo lo que te apasiona pudiera
pudiera ser parte de lo que te va a ayudar a cumplir el propósito, pero normalmente lo que te apasiona hacer puede ser un indicador. ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo que más te gusta hacer, lo que no te cuesta hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo a hombres que les gusta mucho la cocina y les gusta la cocina. En mi caso, yo le tengo miedo a la estufa. Tengo una mamá, no, aquí está mi mamá, aquí está, que nunca nos hizo calentar una tortilla. Yo llegaba a la 1 de la mañana a mi casa, se levantaba mi mamá, tenía los testales de harina ya listos, llegaba de la escuela, 1 de la mañana, 12 de la noche, se levantaba mi mamá, sacaba el testal y en 5 minutos salía la tortilla de harina, así esponjada, de esas que le haces así y te golpea el aire caliente en la boca. Y huele tan rico. Pero un día me casé. Qué bueno que no está. Entonces mi mamá, a nosotros los hombres, pues no, nunca. Y yo no soy hábil para eso. ¿Sabes lo que hago cuando no está Laura? Agarro un pan Bimbo con una salchicha y me lo como con un refresco. Pero hay hombres que se les da porque Dios puso en ellos esos talentos. Todos los talentos, dones y habilidades que tú tienes, Dios te las puso con un propósito. Por ahí puedes ir, por ahí puede ser. Hay gente que le apasiona, por ejemplo, a hombres que les apasiona la cocina. Por ahí va. Hacerle de comer al pastor todos los domingos, después de la tercera reunión, por ahí va. Entonces, identifica claramente aquello que te apasiona hacer o que quisieras ser o hacer. Lo que llama tu atención, lo que te hace sentir pleno, satisfecho, útil, lo que gozas, en aquello en lo cual tienes los mejores resultados. Y es muy probable que aquello que te apasiona o te alegra hacer o hacer esté muy relacionado con tu propósito de vida. Pero un consejo más: asegúrate que el cumplimiento de tu propósito glorifique a Dios. Dios nunca te va a dar un propósito que no lo glorifique. Dios nunca va a poner en ti un sueño que no lo honre. Todo sueño que tú quieres lograr que no honra a Dios no es de Dios. Toda meta que tú quieras alcanzar que no honre a Dios o que rompa un principio o un mandamiento de Dios no es de Dios. Puede ser tuya, puede ser del enemigo poniendo una meta en tu mente, un plan diferente al que Dios está poniendo. Pero una manera de poder asegurarnos de que el propósito sea de Dios es que no contradiga ningún principio de Dios, porque nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Jesús vino a glorificar al Padre. En Juan 17:4 el Señor Jesús está terminando sus días en la tierra y le dice al Padre: Padre, te he glorificado en la tierra. Jesús glorificó al Padre terminando la obra que el Padre le había dado que hiciese. Entonces todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Nuestro principal propósito debe ser que Dios sea glorificado. La pregunta es: ¿el cumplimiento de mi propósito rompe un principio de Dios? Si lo rompe, no es el sueño de Dios. Si transgrede un mandamiento, no es el sueño de Dios. Si tú dices: bueno, yo quiero ser un empresario, pero para ser empresario tengo que entrar en corrupción, no es el sueño de Dios. No lo pienses, no es Dios. Me gusta tal chica, los jóvenes. Es que yo la vi en visión. Entré en un éxtasis como el apóstol Pedro y me dijo el Señor: ella es. Pero si la muchacha no quiere nada con Dios, estás rompiendo un principio que dice: te vas a unir en yugo desigual. No es de Dios. Ay, pastor, pero si se convierte. Bueno, déjala que se convierta a Dios, que dé fruto digno de arrepentimiento, y entonces verás si es de Dios.
Ay, pastor, pero el muchacho que me gusta, no, pastor, es lo máximo. Lo único que le falta es ser cristiano. Pero es que usted no sabe las mariposas que siento en el estómago. Mañana vas a sentir serpientes. Yo lo veo. En mi experiencia como pastor veo tantos fracasos matrimoniales de gente que rompió principios de Dios para hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería, o que lo hicieron fuera del tiempo de Dios cuando Dios tenía un tiempo específico. Lo veo. No estoy inventándolo. Nosotros a diario ministramos parejas, familias. Así es de que tú tienes que asegurarte que sea la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y uno de los requisitos para saber que es la voluntad de Dios es que honre a Dios, que glorifique a Dios. Pastor, me están dando este negocio. Sí, pero ese negocio tiene cosas que ofenden a Dios. Ese negocio contradice un principio de Dios. No es el sueño de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. ¿Están conmigo? Y podríamos hablar de muchas cosas. Este proyecto, este plan, sí. Pero para este plan tienes que romper un mandamiento. No es de Dios. O espera el tiempo para confirmar que sea de Dios cuando no tengas que romper un mandamiento. Pero si lo hacemos, pues vamos al fracaso. Y no estamos dentro de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Por eso es importante conocer cómo Dios piensa. Y por eso nuestra insistencia como pastores: conoce a Dios, conoce su palabra, conoce sus principios, para que entonces tú ves tu propósito, y si tus propósitos se alinean a los principios de Dios y no los contradicen, vas por buen camino. Pero si no los conoces, y eso se hace en una relación diaria con el Señor. Y por último, esto es muy interesante: sirve a Dios y sirve a los demás. ¿Quieres encontrar tu propósito de vida? El sueño de Dios para ti, la asignación que Dios tiene para tu vida. Empieza a servir a Dios y empieza a servir a los demás. En la Biblia encontramos grandes hombres de Dios que encontraron su propósito sirviendo. Vivimos en una sociedad y en una cultura donde queremos ser servidos. Nos gusta ser servidos, pero no queremos servir. Y la naturaleza de Cristo es servir a los demás. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú no vas a encontrar tu propósito siendo egoísta y sirviéndote a ti mismo solamente. Tenemos que servir a Dios y servir a los demás. Te aseguro que en el proceso, en tu servicio, Dios te va a mostrar su propósito. Una de las formas más seguras de descubrir el propósito o el sueño de Dios es sirviendo. Le voy a dar ejemplos. Moisés descubrió su propósito sirviendo. Éxodo 3, versículo 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Sirviendo a su suegro. Apacentando sus ovejas. No eran ni sus ovejas, eran las de su suegro. Y cuando él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y ahí entró el llamado de Dios y la visión de Dios para que Moisés cumpliera su propósito. La semana pasada vimos a José. ¿Cómo encontró José su propósito? Sirviendo a su padre, sirviendo a sus hermanos, sirviendo a Potifar, sirviendo al carcelero, sirviendo al panadero y al copero. Y ahí encontró su propósito. De ahí Dios lo llevó a ser el gobernador de Egipto. Saúl, el primer rey de Israel, en el capítulo 8,
de Primera de Samuel, el pueblo le pide rey a Dios. Dios les había dicho: no me pidan rey como los otros pueblos, yo soy su rey. Pero el pueblo quería rey. Queremos rey, queremos rey, como los otros tienen, queremos rey. Dios les prohibía muchas cosas al pueblo, no por ser un Dios impositivo, prohibitivo, sino porque sabía que el corazón del pueblo se desviaría. Por ejemplo, Él decía: no emparenten con las mujeres de las tierras donde van a conquistar, porque ellas tienen otros dioses y ellas van a desviar su corazón a los dioses de ellas. Y así terminó Salomón, con su corazón desviado a los dioses de la egipcia y de las demás mujeres. Por eso Dios lo prohibía, porque iba a perder su propósito si lo hacía. Terminó Salomón perdiendo el propósito. Pero en el caso de Saúl, dice la palabra de Dios que el pueblo le pide rey, y dijo Dios: está bien, yo quise ser su rey, pero no me quisieron, me rechazaron, les vamos a poner rey. Pero ahora, ¿quién va a ser el rey? Y había un hombre llamado Cis, que tenía un hijo llamado Saúl. A Cis se le perdieron las asnas, unas asnas que tenía, y manda a su hijo Saúl a buscarlas. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 y 4 lo describe así: se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Se perdieron las burras. Las buscaron y no las encontraron. Saúl dice: mira, ya vamos a regresar con mi padre. Ya, las burras se perdieron, las asnas ya se perdieron. Y alguien le dice a Saúl: Saúl, pues voy a consultar al varón de Dios, pregúntale acerca de las asnas. Ay, pues, ¿para qué molestar al pastor? ¿Para qué voy y le pregunto de las asnas? Pues ni tiempo tiene. Pero Saúl fue humilde y dijo: bueno, pues vamos. Es como si ahorita dijeran: oiga, pastor, es que vengo a comentarle que no sale agua. ¿Y qué quieres que haga? Pero a lo mejor puedo orar por ti para que te salga agua. Pero bueno, Saúl tuvo la humildad de ir a consultar al varón de Dios. Y mire lo que sucedió. Cuando llegan con el varón de Dios, capítulo 9, versículo 14 al 17, entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Escuche, Saúl no sabe nada. Saúl está buscando unas asnas. Su padre lo mandó a buscar unas asnas. Saúl lo único que está haciendo es servir. Y mientras él lo hace, Dios le habla a Samuel y le dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Saúl ni pensaba en su cabecita, en su mente, que podría ser el rey. Pero Dios ya tenía sus planes. Y entonces provoca que las asnas se le pierdan al papá de Saúl. El papá de Saúl le dice que vaya a buscarlas. Saúl obedece y se encuentra con su propósito. Pero ¿cómo se encontró con su propósito? Sirviendo, obedeciendo. Jovencitas que están aquí, si tu mamá te manda al Oxxo, ve al Oxxo. A lo mejor ahí puede estar el príncipe azul. Tú no sabes. Por eso hay que obedecer. Obedecer a Dios. En la obediencia tú encuentras el propósito. En el servicio a Dios tú encuentras el propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que los mandas a un lado? Ay, otra vez yo. No, ahora que cada vez que te mande tu mamá y tu papá, jóvenes que están aquí, le dicen: quizá hoy Dios me va a ungir como rey, ahí en el Super 7.
ahí me va a ungir, como ahí en la tortillería donde me mandaron. ¿Sí me explico? Quizá tu mamá te dice, hija, barre la cochera. Ay, yo. ¿Y dónde están las otras? Es que Dios quiere que la barras tú, porque en ese momento va a pasar el de ojos azules, el que tú estabas buscando, el que Dios tiene para ti. Y va a decir, ella es. Tú no sabes, pero tu propósito lo vas a encontrar sirviendo. Lo mismo le pasó a David. A David, su padre lo manda. Están en guerra el ejército de Israel contra los filisteos, y lo manda el padre para que le lleve algo de comida a sus hermanos. Ahí va, obedeciendo a su papá. Y estando ahí, se encontró con Goliat, y usted conoce la historia. Es más, cuando David fue ungido, David estaba sirviendo. Usted sabe que Saúl perdió el propósito porque no lo protegió, desobedeció a Dios. Y Dios le dice a Samuel, he escogido otro rey, va a ser David. Y dice, ve a la casa de Isaí, y al que yo te dijere que unjas de sus hijos, a él vas a ungir. Y bueno, dice ahí el primera de Samuel 16, 11 y 12. Bueno, antes de eso, en el contexto, el Señor envía a Samuel a buscar el nuevo rey. Capítulo 16, versículo 1. Llega a la casa de Isaí, de Belén, y al primero que le presentan es a Eliab, el mayor. Y el Señor dice, no es este. Le presentan a Abinadab, el segundo, y el Señor dice, tampoco es este. Lo envía, mandan a otro hijo llamado Sama, y el Señor también dice, este no es este. Y le pasaron 4 hijos más, 7 le presentaron, y el Señor dijo, no es ninguno. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ahí en el capítulo 16, versículo 11 y 12, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que está viendo Netflix, que se está aventando el Betty la Fea. A ver, pongan el versículo. Queda aún el menor, que está jugando Xbox. Queda aún el menor, que está jugando, pues no sé, todo eso que se ocupan los muchachos, que está apacentando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo David? Sirviendo. ¿Quieres encontrar tu propósito? Sirve a Dios y sirve a otros. Sirve a Dios y sirve a los demás. David, desde que fue ungido por rey hasta que fue rey, pasó mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, aunque era rey, servía. Usted sabe que después de que mata a Goliat, lo llevan con Saúl porque David tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa entraba un espíritu malo sobre Saúl. David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. ¿Sí me explico? Y ahí estaba sirviendo a Saúl. Lo sirvió en su casa, lo sirvió en su ejército, aún ya siendo el ungido, aún ya siendo confirmado por Dios como rey. Él seguía teniendo una actitud de servicio hacia Saúl. Mientras Dios no quitara a Saúl, él tenía que servirlo. Y sirviendo, David encontró su propósito. ¿Sabe? Yo encontré mi propósito sirviendo. Todavía no he cumplido todo el propósito de Dios para mí, y voy en ese proceso, pero hasta donde voy ahorita, siento que estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, y lo he encontrado sirviendo. Yo siempre les he dicho, los que me conocen más de tiempo, que no estaba en mis planes dedicarme a ser pastor de tiempo completo en la obra de Dios. Dentro de mis planes estaba el ser empresario y ser político. Porque mi papá desde muy pequeño me dijo, usted, mi hijo, va a ser presidente de México. Y estos eran mis planes: empresario, tener empresas o ser un político. Por cierto, oremos por nuestros políticos. No todos los políticos son malos. A veces metemos todos en el mismo cajón. Hay políticos que son temerosos. Oremos a Dios para que Él siempre ponga políticos temerosos de Dios. Y no estaba en mis planes. Tenía buena estabilidad económica, me iba bien en mi trabajo,
Pero sirviendo a Dios me di cuenta que Dios me había hecho para lo que hoy soy. Pero lo encontré sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Me di cuenta que encontraba mayor satisfacción sirviendo en las cosas de Dios. Logré mucho a mis 34 años de edad, porque fue la edad en que yo dejé todo para servir al Señor. Y había logrado mucho a los 34 años de edad. Pero de repente ya no tenían valor para mí, porque tenía más valor para mí el servir a los demás. Logré muchas cosas, me gustan los retos, los enfrento. Y enfrenté muchas cosas. Y Dios me bendijo y me respaldó. Pero yo tenía otros planes. Y yo quería que fueran mis planes. Pero yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Y sirviendo, Dios me cambió los planes. ¿Sabe cómo inició esta congregación? Una casa de fe, una célula, 10 personas, 7 personas. Estuvimos en una casa, en una célula, en un grupo de fe. Recuerdo que en ese tiempo nosotros vivíamos aquí en la Nueva Lindavista, mi esposa y yo, pero queríamos irnos a vivir cerca de la congregación donde estábamos, de la cual venimos, y nos fuimos al sur de la ciudad. Y cuando nos vamos ya no atendí esta célula, y los que estaban ahí me di cuenta que se habían desparramado, ya no sabía dónde estaban, y habían dejado de asistir a la iglesia. Pues yo ya no estaba con ellos, y pues ya de alguna manera ellos ya no tenían manera de ser guiados, y pues total terminaron sin las cosas de Dios. Y estando ahí, el Señor movió en mi corazón y me dijo, tienes que regresar y volver a buscarlos. Y regresé a buscarlos, y ahí empezó la fe, con 5 o 6 personas. 2 años antes de que dejara mi trabajo. A los 2 años empezó a crecer el grupo, y había una necesidad de pastor de jóvenes allá en Brisas, y dejamos el trabajo para servir a Dios. Pero antes de eso, 5 años antes, estuvimos luchando, porque yo quería conocer mi propósito. Quería conocerlo. Y yo tenía mis dudas. Señor, a lo mejor yo debo ser empresario, no pastor. O a lo mejor debo ser pastor, pero no empresario. Y ahí estaba la lucha, 5 años. Y yo recuerdo que en una ocasión le dije al Señor, Señor, yo creo que mi llamado es ser pastor, pero la güera tiene que entenderlo. Porque si la güera no lo entiende, no voy a sentir mariposas en el estómago, voy a sentir serpientes después, Padre. Nos vamos a pelear porque ella no va a entender mi propósito, y quiero que ella lo entienda. Así es de que yo durante 5 años, cada 2 meses, cada 3 meses le decía, oye güerita, ¿qué sientes acerca del llamado de Dios para servir? No, todavía no, estamos bien. No, tranquilo. Tú estás ayudando, tú estás sirviendo. No, está bien. Yo, como buen hombre que le hace caso a su mujer, pues yo diría, está bien, ¿verdad? No, pero yo le había dicho al Señor, ella va a ser mi señal. Cuando ella diga, estoy lista. Y recuerdo que lo intenté durante 5 años, cada 3, 4 meses. Nos sentábamos, ¿qué piensas del llamado? ¿Qué radios? Ahora, seguíamos sirviendo en la célula, en la pequeña congregación que había nacido con los jóvenes. Y ahí estábamos sirviendo. Y durante esos 5 años, cada 3, 4 meses nos sentábamos. Un día vamos a comprar el primer terreno donde tuvimos nuestra primer edificio, ahí en Rubidio y Zinc, en la Colonia de los Cristales. Y iba a comprar el terreno, y yo hice una cita con mi pastor. Y llegó mi pastor y venía muy contento para decirle acerca del terreno. Y cuando me vio dijo, ¿qué? ¿Ya vas a dejar todo para servir al Señor? Y no, yo no vengo a eso. Yo vengo a decirle que vamos a comprar un terreno. Pero algo me pegó aquí cuando él me dijo eso. Y ya le dije, no, queremos comprar un terreno, así está, queremos su bendición. ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que es lo correcto? La conversión es muy pequeña, pero queremos hacer un edificio para reunirnos. Y dijo, adelante Paco, adelante, pero considera tu llamado. Ese día yo llegué a mi casa, era como la 1 de la tarde, era la hora de la comida. Y le dije a la güera, siéntate aquí en la sala. Le dije, quiero volverte a preguntar lo que ya te he preguntado muchas veces. ¿Qué sientes del llamado de Dios? Y dijo ella,
ya estoy lista. Ya estoy lista. En ese momento mis temores se fueron, mis dudas se fueron, mis sueños personales se fueron. Y empecé a ver que encontraba más satisfacción en servir a los demás que en alcanzar ciertas cosas que no son malas, pero que no había sido diseñado para ello. Porque tampoco es malo ser empresario. Gloria a Dios por los que lo son. Ni tampoco es malo tener otra profesión. No, imagínense, si todos somos pastores. No se trata de que todos seamos. Pero ese era mi llamado. Dios quiere que descubras tu propósito. Les aseguro, hoy volteo hacia atrás y de pronto, si me dijeran te regresarías, creo que Dios ha sido tan bueno conmigo que no me puedo regresar. La mayor prueba de que Dios ha sido bueno es usted que está aquí y que tengo el privilegio de poderle predicar la palabra de Dios. ¿Qué más puedo pedir?